Buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy vamos a hablar de algunas malas noticias para las mujeres en el Perú y también de voceros y otros líos que tenemos en el sistema de justicia y en el sistema político peruano. Pero antes de todo esto, vamos a nuestros auspiciadores. Descubre el poder del Factor en Presta MIPE, tu aliado financiero, para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Muy bien, vamos a ver qué está pasando con este proyecto que ya viene circulando hace algún tiempo y que finalmente ayer se conoció. El proyecto de fusionar dos ministerios. El Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, más conocidos como el MIMP y el MIDIS. Pastora y congresista Milagro Jáuregui ha presentado de nuevo este proyecto para que ambos ministerios se fusionen y se llamen Ministerio de la Familia. Yo tengo mucho respeto por todas las religiones, creo en la libertad de culto establecida en la Constitución, pero también creo que el Estado peruano no puede estar determinando políticas públicas basadas en las creencias religiosas de nadie. De nadie, ni las mías católicas, ni las protestantes, evangélicas, etc. El problema es que hay una urgente necesidad en sectores evangélicos o protestantes de, ¿cómo les explico? Anular todo progreso que existe en materia de reconocimiento de derechos a las mujeres en el Perú. Acceso a la educación, acceso a la salud, igual trabajo, igual remuneración. Derechos mínimos, ¿no? Derechos mínimos. Que ha costado mucho. Miren, el voto recién lo tienen las mujeres desde 1956. No es verdad que no hay un atraso para las mujeres en el Perú, cuando en promedio una mujer con las mismas calificaciones profesionales gana entre 20 y 30% menos que un hombre. Y eso no es justo. No es un problema de capacidad, es un problema de falta de acceso a la oportunidad. Y esa es nuestra realidad hoy. Claro, ya, gracias a Dios, las mujeres en el Perú están alfabetizadas. Hace un siglo, el 90% de las mujeres en el Perú eran analfabetas. Sí, claro, hemos mejorado muchísimo, pero todavía no hemos terminado la tarea. ¿Quién creó el Ministerio de la Mujer? Alberto Fujimori. Alberto Fujimori fue a la cumbre de Beijing con un grupo de parlamentarias y otras autoridades femeninas, regresó y creó el Ministerio de la Mujer. ¿Es insuficiente? Absolutamente insuficiente. ¿Pero ha avanzado? Claro que ha avanzado. Y el segundo proyecto, también de la misma pastora, es para eliminar el feminicidio. Por favor, siguiente. Proponen eliminar el delito de feminicidio para que se llame delito de pareja. No sé qué tiene esta señora contra la palabra mujer o femenino, pero odia la palabra mujer, tiene que desaparecer. Miren, solamente en enero, en el Perú, han habido 17 mujeres asesinadas por su pareja. Y no han habido 17 hombres asesinados por su esposa, su pareja, ¿no? Ni uno. Qué raro. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿El problema es que las parejas se maten entre ellas? ¿O el problema es que existe el feminicidio como delito, como agravante? Porque hay una relación de confianza y por tanto una relación de poder. Eso, y no se deje de mencionar que hay 500 denuncias por violencia física solo en el mes de enero. ¿Siempre ha sido así? Probablemente, solo que ahora se denuncia más, es más visible. ¿Por qué? Porque hay una política pública para hacer visibles estos hechos. ¿Para qué?
para que desaparezcan de nuestra sociedad. Es el mismo problema con la educación sexual integral. No se quiere reconocer que hay abuso sexual contra niños en el Perú. No se quiere reconocer eso. Igual acá, no se quiere reconocer que a las mujeres las matan por estar en una relación de pareja. Entonces, desde el Congreso y desde una orientación no católica, discúlpenme, sino más bien protestante, que tiene una influencia notable de grupos conservadores de los Estados Unidos que financian esas iglesias en el Perú, se quiere imponer una agenda por la cual la progresiva, ¿no es cierto?, vigencia de los derechos de las mujeres en nuestra sociedad no sea reconocida. Yo no soy una feminista, no me declaro feminista, para nada. Pero hay cosas que son de justicia, de mera justicia. Y esas cosas que son de mera justicia para las mujeres quieren ser eliminadas. ¿Qué más? ¿Qué más ha pasado ayer? La señora presidenta del Poder Judicial, que, qué casualidad, es mujer. Solamente han habido 2 presidentas del Poder Judicial mujeres. Esta es la segunda. ¿Ok? Ayer se inició un proceso en la Junta Nacional de Justicia, ya fue notificada el proceso contra ella y 4 jueces vocales supremos, a los cuales se quiere sancionar, eso es lo que se quiere hacer, suspender o destituir a través de un proceso disciplinario, basado en una denuncia completamente frívola. Yo se las he explicado varias veces. Un coronel de apellido Cadenillas fue dado de baja el 2015 de su institución por apropiarse de los viáticos. No ha ganado su reposición en ninguna instancia. No la ha ganado. Llega en casación a la Corte Suprema y la declaran improcedente porque era improcedente. Es falso, al principio se dijo es falso, que se haya citado mal una norma supuestamente derogada. Eso es falso. La norma está vigente. Lo que se ha citado es un concepto jurídico que ya no está en la norma vigente, pero como doctrina vale. Eso es todo. Amparándose de ese detalle mínimo, ha iniciado una acción por prevaricato que ya se archivó, una penal, ya se archivó. Un amparo que viene perdiendo en primera instancia y apelado. Y una acción disciplinaria que obviamente la anterior Junta Nacional de Justicia ni siquiera tramitó, porque son de las típicas que van a la improcedencia liminar. Pero esta Junta Nacional de Justicia encontró cualquier cosa contra Janet Tello y ahora se van a abocar a destituirla. Los magistrados tienen 10 días útiles, si quieren 14 calendarios, para presentar sus descargos. Y luego hay una audiencia y luego toman la decisión. Y ya está, chao. Y después dicen que las mujeres no tienen problemas en el Perú. En fin, para añadir algo más hay que decir que no solamente las mujeres tienen problemas en el Perú. Vamos a darle gusto a la congresista Jauregui. Un hombre, el gobernador regional de Apurímac, se queja del trato que le da una mujer. Por favor, lo siguiente. Gobernador de Apurímac ha sacado un comunicado en que le responde a Dina Boluarte por llamarlo opa. Y le dice, exijo respeto. Es una expresión discriminatoria. Es una pena que haya tenido que sacar un comunicado porque pudo habérselo dicho en ese momento cuando la tenía delante. Oiga, señora, mucho respeto, usted es presidenta, pero yo no soy opa. ¿Qué le pasa? Y sí, el respeto es una avenida de doble vía. Por supuesto que es una avenida de doble vía. Los hombres respetan a las mujeres respetan a los hombres. Por supuesto que sí. Pero ¿qué pasa? Y vuelvo al principio. Cuando tú tienes 17 mujeres asesinadas por su pareja en el mes de enero y no tienes a ningún hombre asesinado por su pareja. Algo te quiere decir eso, ¿no? Las cifras te están diciendo algo. Hay un problema real, no es un invento, no es parte de la ideología de género. Ninguna de las asesinadas sabía nada de la ideología de género. Ninguna de las niñas abusadas sabe nada de la ideología de género. Son problemas reales
que merecen respuestas reales. Y cuando invisibilizan esos problemas, no hay respuesta. No hay. Desaparece el problema, porque ya no hablamos de él. ¿Van a dejar de matar a menos mujeres porque ya no se llame feminicidio? No, las van a seguir matando. Por si acaso, les aviso. Pero si se llama feminicidio, las congresistas y los congresistas tendrán un mejor conocimiento de que efectivamente las matan porque están en una relación de pareja. ¿O les parece normal que maten mujeres por estar en una relación de pareja? ¿O esa es la sumisión evangélica? Gracias a Dios soy católica. Pausa y volvemos. En 2014, como parte del proyecto de desarrollo comunitario del Museo Pachacamac y el apoyo de la ONG Sustainable Preservation Initiative, nació CISAN, que significa florecer en quechua. Este proyecto capacitó a mujeres en iconografía prehispánica, organización empresarial, turismo y negocios, vinculando al museo con oportunidades laborales. Hoy, CISAN reúne a 24 mujeres en directivas rotativas. Para muchas, es más que una fuente de ingresos, representa independencia y crecimiento. Como dicen sus integrantes, es un mundo propio, una oportunidad valiosa, estamos haciendo arte. Más que empleo, el proyecto fortalece la comunidad y preserva el patrimonio a través de la venta de artesanías. En un contexto donde se cuestiona el financiamiento de las ONG, CISAN demuestra su impacto y la importancia de equilibrar sostenibilidad, trazabilidad y bienestar. El reto ahora es consolidar un modelo autosostenible que integre cultura, educación y desarrollo comunitario. Muy bien, y vamos con el vocero del ministro del Interior. Nos hemos enterado que va a ganar 30.000 soles por 12 presentaciones ante la prensa, 12 contenidos para redes sociales y 12 interacciones con expertos. O sea, se lo van a pagar en 3 armadas. Esto quiere decir que, claro, le van a dar 10.000 soles mensuales, que es un sueldo bastante superior al que recibe un coronel en retiro, por si acaso. Y, bueno, bastante superior al que recibe un coronel en actividad también. ¿Les parece? Mientras tanto, se reveló que 20 congresistas se han reunido con el ministro del Interior. Revelación del Comercio, Sebastián Ortiz. Buena revelación. ¿Para qué? No sabemos, preocupados por su seguridad. Y la moción de censura contra el ministro del Interior, le faltan 2 firmas que nunca llegarán. Y si llegan, no la van a admitir a trámite, porque no tienen los votos. De los que se reúnen con él, solo 2 han firmado la moción de censura. Está tranquilo Santibáñez. Después dicen que sí, que quieren pedirle cuentas al ministro del Interior. No le quieren pedir cuentas, es un show. El pacto está sellado. Sellado. Este Congreso ha censurado ministros, claro, a Rómulo mucho, por luchar contra la minería ilegal. Obviamente, iba contra los intereses del Congreso. Faltaba más. Pero en este caso, no. El ministro del Interior los representa. Bien representados. Muy bien. ¿Qué más tenemos, por favor? En pausa, la designación de Julio de Martini en el Vaticano. Bien finos, ¿ah? El primer ministro ha dicho que van a poner esto en pausa, no va a ser designado hasta que no se resuelva la medida de impedimento de salir del país. Eso esperamos, ¿no? Eso esperamos. Porque hay otra noticia que tiene que ver con esto, pero antes de ir a esa, juicio de Ollanta Humala y Nadine Heredia llega a su fin, al fin. Esto era interminable. A ver, para ponerlo más claro, el Poder Judicial el 5 de marzo nos va a decir cuándo se va a emitir la sentencia. No quiere decir que se va a emitir la sentencia, sino que el 5 de marzo va a decir cuándo se va a emitir la sentencia. Este juicio ha sido largo, complicado, y complicado para la Fiscalía, hay que decirlo, porque la Fiscalía tenía que probar algunas cosas con meridiana claridad.
La carga de la prueba está en quien acusa, no en quien se defiende. Primero tenía que probar el delito fuente. Dineros provenientes de ilícitos cometidos en Venezuela, no han logrado probar nada, y dineros provenientes de ilícitos cometidos en Brasil. Y resulta que en Brasil han declarado todos los juicios de Odebrecht nulos. No hay prueba de ilicitud. O sea, no hay delito fuente probado, ni siquiera que pueda señalar que exista porque se declaró nulo en el Brasil. Y luego tienen que probar el dolo. El fiscal, que sabe que no puede probar dolo, ha dicho que va a probar dolo eventual. Es decir, que Ollantumala y todos sus coimputados sabían o podían conocer que el dinero que recibían eran de fuente ilícita. Es imposible en el 2011 y no han aportado, según me dice la defensa de Humala, ninguna prueba de ese conocimiento. Ni una. Más bien la defensa ha aportado todas las pruebas de que era imposible saber en el 2011 que Odebrecht manejaba dinero ilícito. Y el tercer problema, que lo he explicado muchas veces, es que en el año 2011 recibir fondos ilícitos para una campaña política no era delito. Es delito a partir de agosto del 2019. Entonces no te pueden meter a la cárcel por algo que no es delito en el momento en que tú cometes el acto. Se llama principio de legalidad. Es decir, no se cumplen los presupuestos de lavado de activo y no hay otro delito que imputar. Yo tengo 11 años explicando lo mismo. Claro, cuando recién lo expliqué me insultaban, hasta que metieron presa a Keiko Fujimori por lo mismo. Entonces ahí me dejaron de insultar los coleguitas. Bueno, parece que tal vez en marzo, fines de marzo, tal vez en abril, tengamos una primera sentencia que sea cual sea su resultado, va a ser apelada por alguna de las dos partes. Así que lo veremos. Muy bien, ¿qué más? Acá viene el tema del MIDIS que quería mencionar. Por fin, y con bastante sigilo, se han traído a los niños intoxicados en Puno, en Cabana Puno, a Lima. ¿Ok? El día 21 de febrero, el viernes pasado, a las 6 de la mañana. Se ha traído en avión a los niños a Lima. Primero se les ha puesto en un refugio de violencia familiar, que no era un lugar aparente para niños, y luego se les ha puesto en un hotel. Esto en simultáneo, hay que decirlo, con la propuesta de llevar a De Martini al Vaticano. Porque claro, además de tener niños que han comido carne de caballo durante meses, tenías a 10 niños que desde hace un año tienen secuelas de la intoxicación que les costó comer conservas caliwarma. ¿Ok? Las Don Simón. Un año. Desmayos, mareos, vómitos, diarreas, problemas gastrointestinales de todo tipo. Y estos padres pedían que, por favor, les den una atención que resuelva el problema, que no les digan que es psicológico. Y en este programa hemos dicho, durante las últimas semanas, ustedes son testigos, junta médica, gastropediátrico, ¿no? Tratamiento integral. Por fin trajeron a los chicos a Lima, porque en el Hospital Regional de Puno no había forma de atenderlos y además sus padres, que son campesinos, tenían que dejar sus tareas agrícolas para vivir con ellos en Puno. Bueno, han traído a las madres a Lima y lo que esperamos es una batería de test y luego que se hayan hecho todos los exámenes correspondientes, una junta médica, sea en el Hospital del Niño o en otra institución designada, con gastroenterólogos pediátricos, discutan qué ha pasado con estos niños, si han quedado con un virus, con una bacteria, con un parásito, con un hongo. ¿Qué es lo que les está causando estas molestias recurrentes? Eso es indemnizar. ¿Se dan cuenta cómo es diferente la historia cuando el Estado hace daño? Cuando el Estado hace daño, el que no llora no mama. Tienen que hacer un escándalo las madres, llamar a los periodistas, llamar a abogados de Lima, para que el Estado cumpla con la reparación civil que le corresponde por haber intoxicado a estos niños.
El Estado no ha cubierto ni el daño emergente porque los niños siguen enfermos. Daño emergente, no han cubierto daño emergente. Y nosotros, calladitos, ahí nadie grita, metan presa a Dina en Chayapalca. No, no, tranquilo. A De Martini, a Chayapalca. No, normal. Las víctimas de la caída del puente en Chancay, el Estado no se ha acercado a hablar de reparaciones civiles, ¿eh? El seguro del SOAT está cubriendo las cosas, ¿no? Para los del bus. Hay un doble rasero en el país que es insoportable. Si te atropella un informal, bueno, piña, pues. Si te atropella el Estado, grita. Te pueden pagar, pero grita. Ah, te atropella un privado. Ya estás. Los pecados de lo uno no hacen santos a los otros. Todo el tiempo lo digo. Que el privado tiene que pagar hasta el último centavo, hasta el último centavo. Pero los otros también, ¿ah? Ah, claro que sí. Y cerramos con la noticia sobre el fondo creado por Interbanco, o Intercorp, por INRAIL, ya no sé cuál de las tres, para satisfacer las necesidades del daño emergente, nada más, de las víctimas de la caída del techo en Real Plaza Trujillo. Los alcaldes, mientras tanto, siguen creando estas situaciones de cierre, clausura por 15 días, por 30 días, por 28 horas. Miren, que se cierre lo que tenga que cerrarse. Pero esta histeria, digamos, yo creo que al final es contraproducente. Pero en fin, el fondo de 20 millones hay que explicarlo bien. Es un fondo creado de manera unilateral. Ahí no hay ninguna negociación. Es una forma de decirle a las víctimas, por si acaso acá tengo plata para pagar lo que me estás pidiendo. ¿Ah? Acá está. Pero las indemnizaciones son otra cosa. Parten de una evaluación caso por caso que considera 4 rubros. Daño emergente, o sea, lo que yo tengo que pagar ahorita. Lucro cesante, es decir, lo que voy a dejar de ganar yo como persona. Daño moral y daño personal. Estamos hablando de 6 fallecidos y estamos hablando de más de 80 heridos. Esos 20 millones no van a alcanzar, ni remotamente. Y la empresa tiene que saberlo y lo sabe, por si acaso. Me había olvidado decirles, pero hoy día es jueves y tenemos preguntas del público. Así que preparen sus preguntas, comiencen a lanzarlas todas. Ya le he dicho a mi productor que mande todas las preguntas. Esas que dicen cuánto te paga Rodríguez Pastor, también esas, también mándenlas, por favor. No conozco al señor, por si acaso. Y contarles, antes de irnos a la pausa, que ayer recuperé mi cuenta de Twitter y que estoy sumamente agradecida, sobre todo con algunos periodistas en el exterior del Perú que me están viendo y que han sido vitales para conseguir que el soporte de X me vea el caso y ayer en la mañana asegure la cuenta, es decir, se la quite al hacker y ya en la noche recuperé todas las posibilidades de escribir y leer a través de X. Vamos a la pausa y volvemos. Muy bien, y vamos a las preguntas del público. ¿Qué quieren saber? Como siempre les digo, lo que sé, lo que no sé, no sea, no sé todo. Así que vamos con la pregunta del público. Número 1. ¿Qué sanciones puede tener o recibir la Junta Nacional de Justicia si abusa de su poder y trabaja dirigida por medios políticos como títeres? La destitución. Está en la Constitución. El Congreso puede, por falta grave, destituir a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia si se comprueba un manifiesto prevaricato. ¿Qué es un prevaricato? Es un delito, por si acaso, pero es fallar contra el texto expreso de la ley. Ya, descaradamente, ¿no? Tú dices, oye, pero... ¿no?
Ahora, ¿este Congreso lo va a hacer? No. ¿Qué Congreso lo va a hacer? El que viene el próximo año. Pero si ustedes votan por los mismos partidos que están hoy día en el Congreso, ¿qué creen que va a pasar? Nada. ¿Ok? No se olviden del hashtag por estos no. Si quieren que las cosas cambien, no pueden votar igual. Si votas igual que la vez pasada, nada va a cambiar. Obvio. Siguiente pregunta, por favor. ¿Qué es feminicidio? Feminicidio. Hugo, mira, esto es largo de explicar. Tienes que llevar un curso de Derecho Penal, pero digamos, para decírtelo en la forma más de divulgación jurídica, ¿ok? Es el asesinato en pareja, donde hay una relación de confianza, una relación de intimidad. Tú normalmente en una relación de confianza e intimidad, ¿no es cierto?, no temes, estás seguro, estás tranquilo, estás en tu casa, estás con los tuyos. Imagínate que dentro de esa relación, donde tú has entregado tu confianza, tu seguridad, tus expectativas, ¿no es cierto?, de paz, de derecho a la tranquilidad, etcétera, te maten. Hay un agravante, ¿no? Es muy diferente que un desconocido me mate a que me mate alguien a quien yo le he entregado mi confianza. Es por eso que se llama feminicidio, como el asesinato de los padres se llama parricidio, o el asesinato de los niños se llama infanticidio, ¿ok? En este caso se llama feminicidio. ¿Por qué? Porque lamentablemente para las mujeres, lamentablemente son a ellas a las que las matan. En nuestra realidad y en nuestro contexto social. A mí me encantaría que no exista el delito de femicidio, porque no existen feminicidios, entonces no es necesario regular para los casos excepcionales, ¿no? Podrías usar el homicidio calificado, ya está. Pero lamentablemente en el Perú es una realidad. No la podemos esconder, no la podemos desaparecer. La escondimos durante muchísimos años, por eso no hay estadística. No hay estadística. Segregada, ¿no? Estaba todo dentro del homicidio calificado y no sabías exactamente cuántas eran las víctimas en este caso. Entonces hay un agravante por la confianza depositada y hay la necesidad de crear una estadística para saber la magnitud del problema social, que ha resultado inmenso. 17 mujeres asesinadas en enero, por estar en una relación de pareja. 17 en una relación de confianza. Siguiente, por favor. Ya no como abogado, sino como ciudadana. ¿Puedes defender al gobierno de Ollanta? Para ti ha sido un presidente honesto, ha sido Nadine una primera dama en todo el sentido de la palabra. A ver, esa es una apreciación política. Yo, además de hacer comentarios políticos, soy abogada y no puedo dejar de serlo. Es una vocación, está contigo. Tengo que mirar el asunto como abogada. Ahora, críticas al gobierno de Ollanta. ¿Tiene tiempo? Podríamos dedicar 3 horas de programa. Varias. Digamos, en materia, por ejemplo, de administración pública, el caso de la refinería de Talara para mí es un error garrafal, pero garrafal. Garrafal. Un agujero negro, un dispendio que no tiene justificación alguna. Ni siquiera económica. Y creo que ni siquiera política. Pero en el caso de Nadine Heredia, yo creo que ella asumió una actitud que fue finalmente contraproducente para ella misma y para el gobierno de Ollanta. Actitud de la que fue víctima durante su propio gobierno. Eso sin duda. Alan García pensó que ella iba a ser la candidata presidencial del nacionalismo y le tenía terror. E inventó una campaña de la pareja conyugal. ¿Se acuerdan? La reelección conyugal, la reelección conyugal, la reelección conyugal. Utilizó algunas portadas de periódicos que sistemáticamente la atacaron y se convirtió en un personaje odioso. Ella y él se aislaron, no enfrentaron esa campaña política directamente
Y ese fue un error que fue absolutamente contraproducente para ellos. Y los hizo muy impopulares al final de su gobierno. Bueno, no tanto como Dina, ¿no? Pero, digamos, sí, perdieron muchísimo del aprecio popular. Y reitero, cometieron muchos errores, pero, por ejemplo, Ollanta hizo algunas cosas que sí son importantes. No indultó a su hermano. Eso es notable para un presidente latinoamericano, ¿eh? Y durante su gestión se resolvió el problema con Chile. Y esa también es uno de los hitos de la historia de las fronteras en el Perú. Así que hay luces y sombras, por supuesto. Por supuesto. Y sí, una muy mala actitud con los medios de comunicación, pero pésima. Y lo digo a sabiendas de que no me dieron una sola entrevista durante todo su mandato. Bueno, cosa que tampoco me dio Castillo ni Dina Boluarte, ¿no? O sea que, en fin. Siguiente. ¿Cuál cree que es el origen del pensamiento de aquellos funcionarios que legislan en contra de las mujeres? ¿Son una mala copia de leyes de países más avanzados en el tema? A ver, lo que pasa es que hay una influencia conservadora en los Estados Unidos muy fuerte que viene de ciertas religiones organizadas, no la católica, que ponen mucha plata en cosas como con mis hijos no te metas. Don't mess with my children. Es un movimiento que viene de los 70s en los Estados Unidos. Y estas organizaciones a su vez reciben fondos acá para hacer este tipo de campañas. Le temen mucho, por alguna razón, a la autonomía e independencia de las mujeres, al progreso educativo de las mujeres. Le temen muchísimo. Lo ven como una amenaza. Y lo increíble es que usan a mujeres para esto. El progreso de las mujeres haciendo el trabajo que estoy haciendo en este momento. Hace 40 años yo no existía. O sea, este puesto. Hay gente que le tiene mucho temor a eso. Sí, hay machismo, muchísimo. Es parte de nuestra cultura, lamentablemente. Esa es la causa, básicamente, el machismo. Y el temor a que esta igualdad desplace a alguien. No desplaza a nadie, pero hay ese temor. ¿Qué más, por favor? ¿Podría explicarnos cuál es el proceso por el cual están recogiendo firmas para cambiar al ministro del Interior? ¿Es viable? A ver, doctora Lourdes, me permito hacer una breve explicación. No es un proceso para cambiar un ministro, ¿ok? La Constitución del Perú establece mecanismos de control político, ¿ok? Uno de esos mecanismos es la interpelación y el otro mecanismo es la censura. Control político que ejerce el Congreso sobre el Ejecutivo, ¿ok? El ministro, el cargo de ministro es el cargo más frágil que hay en la administración pública, el cargo político, digamos, más frágil, porque te puede sacar el presidente o te puede sacar el Congreso, los dos. Eres un fusible. Cuando hay tensión, vuelas. Solo el presidente nombra ministros a propuesta del presidente del Consejo de Ministros y con acuerdo con él. Eso es lo que dice nuestra Constitución. El Congreso no cambia ministros, pero sí los censura y por lo tanto están obligados a renunciar. El proceso de interpelación es un derecho de la minoría. No tienes que tener mayoría de votos. Entonces, el ministro puede ser interpelado. De hecho, minorías en este Congreso han interpelado a muchos ministros. Claro, les piden ir al Congreso, les mandan un pliego de preguntas, que es el pliego interpelatorio, y tienen que contestar el pliego de preguntas. Lamentablemente, a la hora que van, normalmente el Congreso está vacío. Pero lo citan para que vayan. Una forma de hacerle sentir presión a un gabinete es interpelarlos todos los días. Lo que hizo Keiko Fujimori con su bancada durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Interpelaban los ministros 2 veces por semana, 2, 3, 4 ministros, todo el día, presión, 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 presión. Para que no puedan gestionar sus carteras y no estén dedicados a contestarle al Congreso. La censura es un mecanismo en el cual sí necesitas mayoría.
mayoría simple, pero necesitas mayoría. Y ese procedimiento implica una votación en el Pleno. ¿Ok? Son procedimientos que pueden ir juntos, o sea, lo vamos a interpelar, lo escuchamos y después lo censuramos, o pueden ir separados. Lo interpelamos, pero no lo censuramos, o lo censuramos sin interpelarlo. Todo esto que les he contado está en la Constitución del Perú, que ustedes tienen que conocer. Ahora, ¿qué pasa? Para presentar la interpelación necesitas un mínimo de firmas. Ya, no han conseguido ni el mínimo de firmas. Mínimo, ¿eh? No han conseguido las firmas para poder siquiera presentar la interpelación. Firmas de congresistas, obviamente. ¿Es viable? No. No, porque no hay la voluntad política. Pues. Para que sea viable una censura, tiene que haber la voluntad política. No hay ninguna voluntad política. A estos congresistas, este ministro les encanta. Será porque tienen algo en común, ¿no? ¿Qué tienen en común el Congreso y este ministro? Que la mayoría del pueblo está en abierto desacuerdo con su gestión, tanto del Congreso como del ministro. Siguiente, por favor. ¿El ingreso al aeropuerto es un desastre? Sí, y lo van a volver a postergar. No sabemos. Ayer el ministro de Ansén ha dicho que primero la seguridad. ¿Quién es el responsable de todo esto? ¿A quién debemos echarle la culpa? En este caso, al gobierno. Ah, sí, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El concesionario ha hecho todo lo que el contrato decía que tenía que hacer. La parte del Estado peruano, esa es la que está mal. A ver, Corpac, la torre de control, estuvo apagada 30 minutos. Nos hemos enterado por la prensa. Ahora, el primer ministro ha dicho que si no están las condiciones de seguridad, no se cambia la entrada al aeropuerto. Ok, parece que les preocupa el suministro de gasolina. Bueno, pero el problema central acá es que se va a cambiar la entrada tradicional del aeropuerto Jorge Chávez, la que usted conoce, la que siempre usó, para moverla a una posición lateral. No está mal, está muy bien en el plano. El problema es que existen solo dos accesos, que son dos puentes Baileys. Son temporales, como todo en el Perú, son temporales. No hay acceso peatonal a un aeropuerto. Miren, qué pobre es nuestro país, ¿no? Para estar discutiendo el acceso peatonal y vehicular al aeropuerto. Al aeropuerto. O sea, porque aeropuerto internacional tenemos pocos en el Perú. Siguiente, por favor. ¿Qué opina de la posible fusión de los ministerios? No me gusta en este contexto. Yo creo en la reforma del Estado, creo que el Estado siempre está en permanente reforma porque se tiene que adecuar a las necesidades del servicio que presta. Lo importante es el servicio que tú prestas a la gente. ¿Ok? La burocracia no puede estar al servicio de sí misma, tiene que estar al servicio de la gente. Para eso existe. Pero en este contexto no me queda claro cuál sea la utilidad de fusionar esos dos ministerios. El MIDI se creó por Ollanta Humala, el Ministerio de la Mujer por Alberto Fujimori, para necesidades bien específicas y puntuales, con programas muy bien diseñados para esas necesidades y esos servicios. Juntarlos a los dos y ponerles familia encima para que la palabra mujer no exista, o para que la palabra inclusión no exista, porque a la señora Jauregui esas palabras le molestan, me parece francamente insuficiente como argumento, ¿no? ¿Qué más? Por favor. ¿Usted considera que el Senado y Cámara que existirán, Cámara de Diputados, a partir de 2026, harán más difícil la gobernabilidad legislativa en cuanto a que sería más difícil revocar las leyes del Congreso? Sí, va a ser más difícil legislar. Siempre con dos cámaras es más difícil legislar. Mucho más difícil. O sea, con la Constitución del 79 sacar una ley era mucho más complejo. Por eso, de nuevo, depende de las personas que ustedes coloquen en ambas cámaras.
Todo depende de quiénes van a ser congresistas. Lamentablemente estamos en ese punto en que la institución está tan deteriorada que para rescatarla necesitas de personas. Debería ser al revés, ¿no es cierto? La institución es tan fuerte que no importa la persona que ocupe el cargo porque finalmente la institución prevalece. Bueno, no es el caso en el Perú. Para el Congreso no es el caso. Todo depende de las personas que ustedes pongan en el Congreso. Si ustedes ponen a los mismos partidos que están hoy día en el Congreso, van a obtener los mismos resultados que han tenido hoy, donde el bien común es lo último que importa. Muy bien, nos tenemos que ir, pero no nos podemos ir sin hacer la mención correspondiente de nuestro auspiciador. Descubre el poder del factoring en Presta MIPE, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Les agradezco a todos su participación. Siempre me sorprenden y me dicen que se quedan un montón de preguntas que no pueden salir al aire. Sigamos conversando. Martes y jueves tenemos este segmento. Estén atentos, salimos al aire y mandan sus preguntas. Y como siempre les digo, yo respondo lo que sé. Lo que no sé, les voy a decir, no tengo idea. No se olviden de hacer las 3 cosas que siempre les pido. Denle like al programa, compartan el programa con todos sus contactos y suscríbanse a todas las redes de la República porque si ustedes activan ahí la campanita, cada vez que hacemos un video les va a llegar más fácil. ¿Qué pasa si más del 50% de votantes no va a votar? No. Déjame mirar la Constitución. Necesita 66% para que la elección sea nula. Con 50% de votantes la elección es válida. La vez pasada, en el 2021, no fueron a votar casi el 25%, por si acaso. Nos vemos nuevamente el día de mañana.